Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Rolando Cartaya, periodista, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, fue vicepresidente en la isla del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, responsable del sitio Represores Cubanos, donde se exponen los rostros y las características de los violadores de los derechos humanos que han entrado a Estados Unidos mediante diferentes programas. Rolando, es un gusto recibirle. Agustín Acosta y Carlos Acosta le damos la bienvenida. Es un placer tenerlo con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos y Agustín. Buenas tardes, señor Cartaya. Bienvenido. Ustedes preguntan, yo veremos qué es lo que quieren saber sobre esto. En su opinión, ¿cómo cuántos individuos que pudiéramos colocar en la categoría de represores cubanos han venido recientemente, cuando digo recientemente, tal vez en los últimos 5 años, a vivir acá a los Estados Unidos? Bueno, nosotros hacemos actualizaciones frecuentes de esto. El mes pasado eran 135, pero yo poco antes de venir con ustedes volví a chequear y hay 147. 147 represores en lo que hay, como se dice popularmente, de todo como... ¿Aló? Botica, o sea, ahí hay a los muchachos del 11J y a otros que se manifestaron en Cuba, hasta miembros de la sección 21, que es la que persigue directamente a los opositores, jefes de prisiones, hay oficiales de guardafronteras, o sea, hay toda una gama de personas que ejercen de una u otra manera la violencia, si no la violencia directamente, la violencia enviando a las cárceles a estos muchachos que son manifestantes pacíficos, ¿no? ¿Cómo entran? ¿Cómo han entrado? Tú mencionabas en los últimos 5 años, bueno, por el éxodo masivo que propició la administración Biden, entraron aquí más de 530,000 cubanos y entre ellos entraron estos represores. Entraron primero a través de la frontera, después a través del parol humanitario, algunos, y también a través de la aplicación CBP One que estaba vigente para pedir asilo político desde México. Y por supuesto, la manera en que han entrado es principalmente mintiendo en sus formularios de inmigración, porque los formularios de inmigración son claros en el sentido de que te preguntan quién fuiste en Cuba, o sea, que tuviste alguna relación con el Partido Comunista, perteneciste a alguna organización militar o paramilitar, tuviste algún trabajo con cárceles y prisiones. Y así, dentro de eso también, altos funcionarios del Partido Comunista, como Manuel Menéndez Castellano, que entró hace un tiempo, como Misael Enamorado, que fue miembro del Buró Político y del Secretariado, y está aquí. O sea, ha habido yo creo que un mal trabajo en ese sentido de parte de Homeland Security y del Servicio de Inmigración, en el sentido de que no han filtrado a estas personas, no las han filtrado y se han establecido aquí en los Estados Unidos. Ahora, esta gente ingresa acá porque llegó un momento en que dijeron, bueno, nada, yo también me voy, yo voy a aprovechar las mieles de vivir en los Estados Unidos. O estamos hablando de gente que, aprovechándose primero el descuido de la frontera, luego estas herramientas como el parol o el CBP One entran y se han convertido en una suerte de informantes, espías, gente, porque en el caso, y discúlpeme que me lo lleve al caso venezolano, porque en el caso venezolano ya nosotros sabemos que hay gente también que nos está viendo, no solamente nos está viendo, envían informes a la dictadura venezolana. Suponemos que pasa lo mismo con la dictadura cubana. Bueno, la misma pregunta me la he hecho bastantes veces, en el sentido de que hasta hace unos años, para tú poder liberarte y emigrar, habiendo sido un alto miembro del Partido Comunista o habiendo sido un alto oficial del Ministerio del Interior, había que esperar 5 años.
Ahora, estos que han llegado sencillamente piden la baja, los autorizan y vienen para acá. Muchas veces mandan un familiar por delante, a veces ese familiar tiene incluso ya un negocio establecido aquí en los Estados Unidos, y para mí es muy difícil que ellos hayan tenido una repentina epifanía o que también hayan pensado, no, yo también me voy para los Estados Unidos. Yo creo que esto tiene otro sentido, creo que estas personas pueden ser una especie de quinta columna aquí en el exilio. Y hay que aclarar, perdimos un poquito Tito, mira, en el sentido de ser agentes de influencia y también, digamos, no ellos mismos ser los agentes, pero sí ser los contribuyentes de esos agentes aquí en los Estados Unidos. Digamos, vete a buscarme a fulano que está en tal lugar y ellos van y así. O guárdame este paquete aquí, ese tipo de cosas, porque no es posible que esta gente que eran duros, comunistas duros, de pronto hayan tenido esa decisión así de irse, y además de que los hayan dejado ir. Uh-huh. Sí, es una situación casi que incomprensible, porque el exilio cubano y la revolución cubana ha estado plagada de gente que en su momento fue aliada de Castro y luego se le tornó en adversario. Algunos de los compañeros de armas de Castro en la Sierra Maestra, como Pedro Luis Díaz Lanz, creo que fue uno de los primeros que fue jefe de la aviación, desertaron y vinieron para acá. Andrés Nazario Sargent, toda esa gente de Alfa 66 de los años 60 habían sido combatientes junto con Castro, y cuando se dieron cuenta que aquello era comunismo, se le tornaron en adversarios, y algunos de ellos se alzaron y vinieron para acá y luego incursionaron en Cuba en misiones de infiltración y demás, como Antonio Cuesta y otras personas. Luego tuvimos en los años 80 y 90 una serie de gente que habían combatido con Castro y luego vinieron para acá, para los Estados Unidos, pero rompieron con la revolución, rompieron con la dictadura y vinieron para acá y se convirtieron en exiliados. El general Rafael del Pino, el coronel Orestes Lorenzo, varias otras personas, Florentino Aspillaga de los servicios de inteligencia cubanos, que luego cooperaron con los servicios de inteligencia y con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Hay un señor cuyo nombre ahora se me escapa, que fue profesor de marxismo en la Universidad de La Habana y luego vino para acá y se convirtió en un denunciante. Inclusive fue a Ginebra varias veces al Comité de los Derechos Humanos para denunciar a la dictadura cubana y lo logró. El problema es que estos que están viniendo, hombre, te ha tomado 60 años, te ha tomado miles de muertos en el pelotón de fusilamientos y guerrillas en prácticamente todo el hemisferio para darte cuenta de que aquello es malo, y ahora vienes para acá. A estas alturas del juego, eso es lo que cuesta trabajo entender, lo que cuesta trabajo creer. Ese es mi comentario. Pero, señor Cartaya, ayer precisamente, Carlos Acosta, mi compañero, leía un mensaje publicado por el congresista Carlos Jiménez, donde él estaba dando una página que creo que se llama represorescubanos.com para que las personas que sepan de estos casos hagan las denuncias pertinentes, y el nuevo Servicio de Seguridad Nacional que dirige Kristi Noem y el nuevo FBI que dirige Kash Patel y el Departamento de Justicia tomen cartas en el asunto, porque es muy sencillo. El que mienta en un formulario migratorio para obtener la entrada a la residencia o la ciudadanía está frito, ha cometido un delito grave y puede ser expulsado de los Estados Unidos. ¿Cómo no? Y hay antecedentes de eso. Hay antecedentes de por lo menos una persona que fue de la seguridad del Estado en la prisión de Taco Taco. Entonces era Pinar del Río, después actualmente es Artemisa. Saúl Santos Ferro, lo vieron en un sedano, se inició un proceso y ese señor fue juzgado, condenado a 6 meses, a una multa bastante elevada y a deportación. Cuba creo que lo devolvió, pero por lo menos existe eso. Eso es un delito federal, mentir en esos formularios. Ahora, lo que tú mencionabas, la página represorescubanos.com, entras así solamente, represorescubanos.com, es una base de datos interactiva en la que tú puedes entrar si tú conoces a uno de estos represores y estás dispuesto además a suscribir tu denuncia, o sea, a mantener la denuncia. Tú entras a una pestaña que dice denúncielos y ahí hay
una especie de formulario que tú llenas con los datos que tú tengas de ese represor, donde tú dices qué te pasó con él o qué sabías de esta persona. Y nosotros después lo investigamos todos, datos personales, familia, todo lo investigamos. Y están permanentemente expuestos en esa página. Pero además de eso, si esa persona quiere que esto tome otro cariz, puede firmar, llevar ante un notario una declaración jurada, un affidavit, donde diga yo fulano de tal, suscribo esto y lo firmo y digo que este señor fue un represor en Cuba, y nosotros podemos hacerle llegar a las autoridades de Estados Unidos. O sea, lo hemos estado haciendo por un tiempo. Señor Cartaya, le pregunto, estoy ahora dentro de la página, hay un número WhatsApp y hay un correo. ¿Se puede decir públicamente? Sí, se pueden decir, pero te digo, la forma mejor y más rápida. Entrando a la página. Es entrando y llenando el formulario. Entrando a la página arriba, si ves, vas a ver una pestañita que dice denúncielos. Entras ahí y se te va a abrir un formulario donde primero tú pones tus datos y después empiezas a poner los datos del represor. Sí, no, aquí está después súper claro. Incluso hay para subir una fotografía, si alguien tuviera una fotografía. Conseguimos la fotografía, sí. Señor Cartaya, por supuesto que el gobierno actual lleva nada más que 6, 7 u 8 semanas en el poder, y la primera semana fue una semana más bien protocolaria, así que habría que descontarla, digo yo. Y ha habido una diferencia marcada tanto en el Departamento de Justicia, en Seguridad Nacional y en el FBI en comparación al gobierno anterior. ¿Han notado ustedes o han podido percibir en este corto tiempo algún cambio de actitud, algún cambio de recepción? En que colaboremos con ellos, en que le demos información sobre ciertos individuos. Okay. Por ejemplo, hace poco un jefe de prisión que fue jefe de la prisión de Boniato, por ponerte un caso. Pero sí, obviamente hay un mayor interés en eso, y el congresista Carlos Jiménez ha dicho que estas personas van a salir de aquí. Yo no sé cómo, si van para Cuba, si van para la base de Guantánamo, pero son responsables de violaciones de derechos humanos, y esa responsabilidad penal no caduca como se demostró con el tribunal de Nuremberg. Ni siquiera por obediencia debida, porque tú seas un militar y te digan no, tienes que torturar a este o tienes que apretarlo. Eso no es justificación. Sí. Y una cosa que quería mencionar es que en esta página los empleadores de Miami podrían chequear si alguien que va a pedirles trabajo está o no en esta página. Porque eso sí te puedo decir que son gente que están verificados por las víctimas, y también en muchos casos por todo un historial que está en la prensa independiente de abusos, por ejemplo, en las prisiones. Tenemos casos de abuso desde el año 2003, cuando la primavera de Cuba. Gente que los presos políticos que salieron en 2010 y 2011 los conocieron bien y saben que eran chacales dentro de la prisión y están en la base de datos. Y si esas personas van a pedir trabajo por ahí, yo creo que lo menos que puede hacer, si es un empleador cubano, debería asegurarse de a quién le está dando trabajo. Yo creo que la comunidad cubana exiliada ha tenido formidables organizaciones a lo largo de los años, organizaciones de una representación fantástica, como los municipios de Cuba en el exilio, la Junta Patriótica Cubana, la Fundación Nacional Cubano-Americana y tantas otras, que han hecho un trabajo formidable de cabildeo, inclusive ante las propias autoridades federales. Yo creo que en este momento las organizaciones que quedan activas, algunas de estas ya no existen, deben tomar esto como la primera campaña, la primera bandera a seguir, porque no hacemos nada con denunciar a Cuba en la ONU o en la OEA o en la Cancillería de Sebastopol, por allá en la galaxia de Andrómeda, que total, a fin de cuentas, ni pinchan ni cortan, cuando tenemos a toda esta ralea
putrefacta viviendo entre nosotros y muchos de ellos probablemente hasta recibiendo beneficios del gobierno, gente que tiene las manos manchadas de sangre, gente que torturó, gente que dio electroshock, gente que dio bayonetazos o gente que envió a la cárcel personas inocentes y ya están dentro de los Estados Unidos. No, yo creo que aquí tenemos que cerrar filas todos y tenemos que presionar a nuestros congresistas para que esos a su vez presionen al FBI, al Departamento de Justicia. Afortunadamente, el director del FBI, Kash Patel, pasó 8 años trabajando con cubanos aquí en Miami en la Defensoría Pública. Conoce el exilio cubano. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca es un congresista de la Florida, amigo personal de Díaz Balar y de María Elvira y de Carlos Jiménez, que es el señor Mike Waltz. Sí. Marco Rubio está en la Secretaría de Estado. No puede estar más alto porque de ahí para adelante es el vicepresidente y la presidenta. La señora Bondi fue la fiscal estatal de la Florida y conoce perfectamente el exilio cubano. Profundo conocimiento de lo que es la realidad del exilio cubano. Entonces yo creo que hay que aprovechar esta coyuntura en este momento, sumarnos a este esfuerzo, apoyarlos a ustedes, señor Cartaya, y todo lo que le brindamos este programa como si fuera la voz de la organización suya para cuantas veces necesite lo que haya que hacer. Nosotros queremos que este cáncer sea extirpado, que regresen a Cuba, a Guantánamo o que los manden allá a la Estación Espacial Internacional, pero no más en los Estados Unidos. Disculpe, señor Cartaya, con esto que acaba de decir Agustín, esto último que acaba de decir Agustín, nos queda una inquietud. Porque, ¿qué pasa? Estos tipos son violadores de los derechos humanos. Estos tipos son criminales de lesa humanidad. Y entonces, de pronto, no se trata de satisfacer un morbo, pero que sí que la pena o que el castigo sea proporcional a los delitos que cometieron. Entonces viene una persona de esta, la agarran, va a una cárcel de migración y los regresan a Cuba. Cuando uno quisiera que pagaran por los delitos de violación a los derechos humanos, que no prescriben, como usted bien lo ha dicho, y que incluso no son excusables alegando órdenes superiores. ¿Esta posibilidad existe? Como te digo, mientras estén aquí en los Estados Unidos, lo que sí existe es la comisión de un delito federal. O sea, esta gente han entrado aquí, han llenado formularios de inmigración sin duda, a menos que hayan entrado, tú sabes, sin ningún tipo de control, pero si entraron por la frontera, por el CBP-1 o por el parol humanitario, o como este señor Menéndez Castellano, que entró por reunificación familiar, pues esta gente deben ser por lo menos, cuando menos, citados y verificar cuál es su estatus aquí y qué fue lo que dijeron en estos formularios. Porque si lo que dijeron era mentira, y es lo más probable, te digo, es un delito federal y pueden ser enjuiciados y condenados, como fue Raúl Santoferro, como iba a ser el enfermero que tú mencionaste, que murió en la cárcel, exactamente. Era, creo que de Mazorra, el enfermero, ¿no? Sí, que era el que daba los electroshocks. Exactamente. Sí, señor. Entonces, yo creo que si se aplica la ley con rigor, a estos señores hay que llamarlos cuando menos y revisar sus casos. Y dentro de lo que es la ley, pero confiamos en que con esta administración, como tú decías, va a haber una aplicación de la ley mucho más rigurosa. Claro. Cuente con nosotros, por favor, mantengamos un canal abierto. Cada vez que usted necesite dar a conocer o difundir alguna noticia, vamos a insistir en esto y es algo que yo personalmente me lo voy a tomar muy en serio. Porque te iba a decir que, porque hablamos de los represores en Estados Unidos, en realidad la base de datos tiene más de 1.150 represores en este momento, porque hay represores, los que están en Cuba, ¿no? Sí. Entonces hay represores violentos, represores económicos, represores de bata blanca en el caso de las brigadas médicas, represores de cuello blanco como han sido los jueces y fiscales. O sea, es un universo mayor, pero en este momento los que están en Estados Unidos son más del 11% de todo ese universo de represores cubanos. Es increíble que en este país se haya permitido la entrada de esta gentuza. Es increíble, realmente es increíble. Es increíble que los hayan admitido y que muchos de ellos estén viviendo aquí campante y sonante. Y repito, no me cabe duda de que alguno tenga sus sellos de alimentos, su Medicaid. Ahora, señor Cartaya, si por ejemplo, le voy a poner un ejemplo hipotético,
me llego yo a mi casa y después de haber visto todas estas fotos, me doy cuenta que el que vive en el módulo del frente, en un apartamento, es uno de estos rostros. ¿Qué debo hacer inmediatamente? Yo creo que puedes llamar a esos teléfonos que tú tienes, lo puedes dar, pero la forma más expedita, más llenar fácil el formulario es entrar a la página y entrar a esa pestaña, denúncialo, das tu nombre, tus datos, que te responsabiliza con lo que estás haciendo y llenas todos los datos que tú puedas, que nosotros nos encargamos de lo demás. Represorescubano.com, represorescubanos.com. Y como ha dicho el señor Cartaya, usted se va a conseguir aquí con 5 clasificaciones: bata blanca, exportación, económico, cuello blanco y violento. Usted revise esa galería y si los ve ahí, métase en la página, denúncielo, sustente su denuncia, que ellos se encargan del resto. Quedamos a la orden. Muchísimas gracias por su tiempo. Si quiere agregar algo más, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.